Buenas noches. El día de hoy estaremos hablando del caso misterioso del rapero Tyron José González Orama, mejor conocido como Cancerbero. Bienvenidos y comenzamos. El 11 de marzo de 1988, Caracas, Venezuela, vio nacer una de las leyendas del movimiento urbano, Tyron José González Orama, mejor conocido como Cancerbero. Sus padres, José González Ollavares y su madre, Leticia Coromoro Ovara. Venezolano que se convirtió en uno de los máximos representantes del género, aquel que convertiría cualquier espacio en un escenario para expresar las dolorosas historias que le tocó protagonizar. Como la pérdida de su medio hermano, producto de un disparo, hasta la lucha contra el gobierno que de a poco se alejaba del pueblo que confiaba en su sistema. Pero, ¿qué significa Cancerbero? El que hace referencia a la mitología griega, donde Cerbero es el perro del dios Hades, un perro de 3 cabezas y cola de serpiente, el cual custodiaba las puertas del infierno. De esta manera adoptó la palabra Can y surgió su nombre Cancerbero. Maquiavélico, querer, querernos, pensando en ti y Mundo de Piedra son algunas de las composiciones que han logrado marcar a los seguidores del venezolano. Ya que di una pequeña introducción, vamos al día en que ocurrieron todos los hechos. Mañana del 20 de enero del 2015, la policía venezolana recibió un reporte al 911 alrededor de las 5:30 de la madrugada sobre un trágico suceso ocurrido en el edificio Camino Real, ubicado en la urbanización Andrés Bello en Maracay, en el estado de Aragua, el cual involucraba a 2 músicos, el cual era el rapero venezolano Cancerbero y el otro su amigo Carlos Molnar, quien era el bajista de un grupo de reggae llamado Saint-Hyacinthe. El reporte fue hecho por la esposa del bajista, Natalia Améstica, quien dijo que en ese momento se percató de lo sucedido y afirmó que Cancerbero había privado de la vida a su esposo, en lo que ella llamó un acto psicótico, para después lanzarse del 10º piso. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, encontraron el cuerpo del rapero en posición de cúbito dorsal, rodeado de un charco hemático, relativamente alejado del edificio, con la mandíbula fracturada, sin algunos dientes y los pantalones a la altura de los tobillos. Su cuerpo permaneció ahí hasta las 10:30 de la mañana, mientras que por otro lado, el cuerpo de Carlos Molinar fue encontrado en su apartamento en la sala del lugar. Este tenía múltiples heridas con arma punzocortante, todas estas en la espalda. Según las primeras declaraciones de la esposa de la víctima, el rapero Cancerbero pasó la noche en el departamento de ellos porque había celebrado el cumpleaños de una de sus hijas. Ya en la madrugada, el rapero tocó la puerta de la habitación de la pareja muy desesperado. Cuando Carlos abrió, comenzaron a discutir y ella observó que no se encontraba bien. Y él le dijo que se encerrara en la habitación mientras calmaba a su amigo, pero de repente el victimario sacó un cuchillo y en un ataque de ira asesinó a su esposo de varias puñaladas, y al ver lo que había hecho se lanzó por la ventana de la cocina. Minutos después, Natalia salió y observó la escena. Su esposo se encontraba en el suelo rodeado de un charco hemático y pudo ver que tenía 12 puñaladas, y fue cuando llamó al número de emergencia. Una vez que se asomó fuera del apartamento, el vecino del piso 3 le dijo que se escuchó cómo se había lanzado. Según su testimonio, se percató de lo sucedido debido a que su cuerpo golpeó las paredes del edificio y finalmente cayó. Después de escuchar la declaración de Natalia Améstica, los medios de comunicación dieron a conocer la noticia donde se decía que el rapero Cancerbero, en un ataque psicótico, había asesinado a su mejor amigo Carlos Molinar para finalmente quitarse la vida saltando desde un edificio. Ese mismo día, a la 1:30 de la tarde, el hermano de Natalia, esposa del bajista, salió a la luz pública a hablar a los medios de comunicación sobre las supuestas enfermedades mentales que padecía el rapero, como la esquizofrenia que el rapero supuestamente padecía desde hace algún tiempo. Según sus declaraciones, la pareja le había ofrecido alojamiento a Cancerbero, ya que en esos momentos estaba pasando por una fuerte depresión, y este se negaba a recibir ayuda médica. Cerca de las 5 de la madrugada, Cancerbero tocó la puerta de la pareja donde se encontraba Carlos y Natalia. Cuando el bajista abrió la puerta, el rapero se le lanzó con un cuchillo y forcejearon hasta llegar a la sala, y en ese momento recibió varias puñaladas. Mientras que por otro lado, Natalia buscaba por internet cuáles serían las causas del comportamiento del artista. En ese momento se percató del sonido de varios vidrios que se rompieron. Fue cuando salió del apartamento y el vecino le dijo que Cancerbero se había lanzado por la ventana de la cocina. Y en ese momento es cuando marca 911 para reportar el suceso.
Ese momento parecía un caso terrible, el cual era todo muy obvio por la supuesta enfermedad mental del rapero, aunque muchas personas no pensaban lo mismo, ya que amigos y familiares de Canserbero decían que él no padecía ninguna enfermedad mental y que Carlos y él eran los mejores amigos, por lo cual sospechaban que algo extraño había en este caso, por lo cual pidieron a las autoridades investigar más a fondo. Las investigaciones se hicieron presentes. Inmediatamente levantaron los cuerpos, los cuales fueron a la morgue de Cañada de Azúcar en Maracay para hacer la autopsia de ley. Cuando la policía se percató de las cámaras de seguridad del edificio, se le solicitó al dueño de la propiedad proporcionar las grabaciones de aquella madrugada. Y como suele pasar, misteriosamente las cámaras no se encontraban grabando ese día, ya que estaban apagadas. El dueño del complejo residencial resultó ser ni más ni menos que el padre de Natalia Améstica. Cuando la policía llegó al apartamento, observaron la ventana por la que aparentemente se arrojó el rapero y pudieron notar que este era de romanillas y que todos los vidrios estaban en su lugar y no había ni un rastro de sangre en ellas. Agregando que el cuerpo de Carlos yacía en el piso en posición de cúbito ventral, con 2 heridas punzocortantes en la espalda, y también había varias indicaciones de violencia en el lugar, lo cual no encajaba en la versión de Natalia y su hermano, pues ambos dijeron que se encontraba en un estado psicótico, y por consiguiente tuvo que haber traspasado esos vidrios para saltar y no esperar a quitarlas uno por uno, para después aventarse. Mientras que el cuerpo del bajista presentaba varias heridas en la espalda, cosa que no encajaba, cosa que fue muy extraña, ya que si Canserbero la atacó al abrir, debería tener heridas de lucha y forcejeo en manos y antebrazos, lo cuales no las tenía. Otra cosa que los peritos dijeron fue que Canserbero cayó boca arriba. Lo extraño fue que si hubiera lanzado de la ventana hubiese caído en línea recta como generalmente se presentan las precipitaciones, lo cual no ocurrió aquí. Pues según el informe cayó lejos del lugar, a 5 metros de donde probablemente pudo haber caído, lo que pudiera indicar que fue cargado y lanzado de las alturas. Por esa razón cayó en posición dorsal. Lo resaltante aquí es el por qué presentaba la fractura en la mandíbula y la pérdida de algunos de sus dientes. Si se supone que cayó de espaldas al piso, además para la altura donde supuestamente cayó, debería presentar lesiones aún más graves en todo el cuerpo y a simple vista visibles. Otra cosa a recalcar es que el cuerpo de Canserbero no presentaba rastros hemáticos, como cuando apuñalan a alguien, que es lo que en estos casos sucede, pues sus manos estaban limpias y además no presentaba salpicaduras de sangre en su cuerpo, por lo que también se le comprobó que no tenía sangre de Carlos Molinar en su cuerpo. Por último fue el por qué se le encontró con los pantalones a la altura de los tobillos. A los 2 días de suscitarse el hecho, Natalia, la esposa de Carlos, se fue a vivir a Chile sin dar su declaración a las autoridades. También se dio a conocer que el médico forense que realizó la autopsia había sido un conocido de ella. Luego de la intervención de las autoridades, se concluyó que Tyron González, mejor conocido como Canserbero, debido a que sufría esquizofrenia, había matado a su amigo Carlos Molinar. En un brote psicótico se había lanzado por la ventana para terminar con su vida, aunque sus familiares no estaban muy seguros de esta versión, ya que el rapero no tenía antecedentes de esquizofrenia y que en ningún momento se había comportado de manera extraña, ni siquiera se encontraba en depresión como en un principio hicieron creer. Los meses pasaron y el 20 de marzo las hermanas de Canserbero se presentaron ante las autoridades junto con el denominado defensor del pueblo, Tarek William Saab, el cual es un activista venezolano, para que se reabriera el caso, ya que había muchas inconsistencias, como por ejemplo el que no estuvieran los hijos de la pareja si se supone que estaban festejando su cumpleaños. La otra era, ¿qué hacía el rapero en casa de la pareja? Pues aunque en un principio se dijo que estaba quedándose con la pareja por un episodio de depresión y a la gira que iban a tener, la familia y vecinos dijeron que eso era falso, ya que Tyron González, alias Canserbero, vivía en el mismo edificio que ellos. Cabe recalcar que el rapero había realizado una gira de conciertos por Chile y Argentina unos días antes de su deceso, en el cual lo acompañaban Natalia Améstica y Carlos Molinar, quien era productor del disco que tenía planeado lanzar próximamente. Según dicho por la hermana de Canserbero, en dicha gira recaudó cerca de $6,000, los cuales guardó en el apartamento donde en ese entonces vivía Canserbero, y que hasta el momento no se sabe qué pasó con ese dinero.
El caso del rapero fue reabierto y el equipo de criminalista fue a Maracay con la finalidad de que las pericias hechas ese día fueran las correctas, ya que las hermanas de Cancerbero dijeron que la necropsia había sido realizada por un amigo de la familia de Natalia Améstica y este pudo haber alterado las causas del deceso, además de todas las inconsistencias ya mencionadas. Una vez reabierto el caso, le notificaron a Natalia que fuera a testificar, puesto que ella había sido la única testigo presencial en el momento que ocurrieron todos los hechos. Cuando se le cuestionó acerca del dinero que el rapero ganaba en la gira, ella dijo no saber de qué hablaban, ya que los temas financieros los arreglaban Carlos y Cancerbero, cosa que era ilógico, puesto que tanto Natalia como Carlos organizaban y administraban los eventos. En cuanto al por qué sus hijos no estaban en el lugar en el momento de los hechos, ella aseguró que después de la fiesta sus hijos quisieron irse con los abuelos y que estando allá se les hizo tarde y que los abuelos les dijeron que lo mejor era que se quedaran en su casa, así que ella regresó con Carlos al apartamento, ya que Cancerbero estaba esperando. Una hipótesis que surgió fue un crimen pasional, ya que se llegó a especular que la razón por la que Tyron fue encontrado con los pantalones abajo era porque Carlos encontró a su esposa Natalia con Cancerbero en pleno acto. Se dijo que Natalia citó al rapero a su apartamento para tener intimidad, ya que Carlos se encontraba tocando en una fiesta y que aparentemente tenían relaciones cuando él no estaba. En otras palabras, que eran amantes, y que lo que jamás imaginó Natalia era que llegaría justo en el momento en que ellos tenían relaciones. Al verlo lleno de ira y coraje por los celos, lo arrojó por la ventana. Posteriormente, Carlos se abalanzó sobre ella y esta en defensa propia lo apuñaló en repetidas ocasiones, ya que su esposo quería asesinarla. El problema es que no se puede explicar el por qué no había vidrios rotos en el apartamento. Tampoco se puede explicar el por qué, si fue en defensa propia, todas las heridas fueron en la espalda. Otra de las versiones fue que cuando fueron descubiertos por Carlos, se abalanzó sobre Cancerbero. Empezaron a forcejear y en un descuido el rapero lo atacó hasta asesinarlo. Al ver lo que hizo, le entró el remordimiento, se arrojó por la ventana y nuevamente no se puede explicar el por qué, si Cancerbero atacó a su amigo, no tenía sangre de en su cuerpo. Y si se arrojó por la ventana, ¿cómo logró tener un impulso de tal magnitud, de manera que haya quedado a tantos metros de donde se suponía debía haber caído? ¿Y cómo fue capaz de volver a colocar los vidrios si ya se encontraba sobre el suelo? Cabe mencionar que si cayó de espaldas, ¿cómo se produjeron las lesiones en la mandíbula y el desprendimiento de los dientes? Natalia nunca aclaró este punto y siguió sosteniendo que él se arrojó y ella lo presenció. De acuerdo con los indicios, se puede deducir que hubo la participación de más de un agresor y que todo fue planeado con anterioridad. Estos indicios llegarán a ser testigos mudos que no mienten. Cancerbero durante su adolescencia conoció a un productor, el cual lo integró a una banda llamada Códigos de Barrio, donde solo logró grabar 3 temas por falta de recursos. Mientras estudiaba, conoció a Lil Supa y grabó con Luis Muñoz. El artista integró una agrupación bajo el seudónimo Básico. También publicó un álbum titulado Índigos con Mazo, el cual tuvo un gran impacto en Latinoamérica. Posteriormente, estudió la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Bicentenario de Aragua, la cual no logró concluir debido a que se enfocó de lleno a la música. En el año 2008 subió a la red su mixtape titulado Nuestra Doctrina No Es un Dogma, donde compiló varios de sus temas antes grabados. En 2010, Can lanzó su álbum debut como solista llamado Vida. Gracias a ganó el galardón de Mejor Artista Hip Hop en los premios Distortion y su fama creció considerablemente. Muchas disqueras empezaron a poner sus ojos en él, aunque nunca aceptó un contrato, ya que quería ser fiel a sus ideas, expresar sus ideas de cómo era la vida y cómo el sistema del gobierno oprimía a la gente con pensamientos diferentes. En una entrevista, Can dijo lo siguiente: a los poderosos les gusta más el reggaetón, porque para ellos es más fácil tener gente bailando a gente que se cuestione y toque los temas de la élite. Incluso dijo que su logo representaba una burla al sistema dominante, haciendo referencia a la pirámide de los Illuminati. En el año 2012 su carrera iba en aumento. Es entonces que lanzó la contraparte de su disco, la cual llegó a ser considerada uno de los discos más importantes dentro del género en español, donde cuenta con canciones y letras un tanto desafiantes, ya que provocaban directamente a los rangos más altos del poder, haciendo mención constante del actuar de los mismos y a la policía de Venezuela.
En el año 2013 realizó un disco a dúo con el rapero llamado Apache, titulado Apá y Can. Juntos realizaron varias giras por distintos países. A partir de aquí empezaron a surgir varios problemas por falta de pago de una suma muy grande de dinero hacia Apache, por lo que luego de esto la relación terminó. A partir de esto apareció otra hipótesis del caso, pues supuestamente la empresa que contrató a Canserbero le pagó $30,000, pero no le dio nada al rapero Apache, por lo que se inició la teoría de que quizá él había asesinado a Canserbero como una venganza. Ya para finales del 2014 realizó lo que sería su última gira, preparándose para otro disco en el año 2015 junto con Carlos Molinar, que nunca se llegó a concretar dado al lamentable hecho, el cual hasta el día de hoy sigue sin esclarecerse y hasta el momento no hay ningún acusado. Aunque dentro de las teorías se menciona que quizá los altos poderes en su país tuvieron que ver con el hecho, ya que Canserbero criticaba a dichos mandos. E incluso en varias de sus canciones hacen referencia a ello. Canserbero en ese momento representaba una gran amenaza, ya que muchos jóvenes se sentían identificados con su pensamiento e incluso llegó a recibir amenazas por adelantado mediante sus redes sociales. Lo que nunca se imaginó quizá es que acabaría de la peor manera. Como dato curioso, hay una canción de su último álbum llamado Es Épico, donde hace referencia a que el asesino de su hermano se llama Carlos, por lo que hay quienes piensan que quizá Carlos Molinar tuvo algo que ver con la pérdida de su hermano, y al saberlo decidió vengarse. Años después, uno de los amigos de Canserbero dijo que cuando se enteró del deceso del rapero no lo creyó, así que le mandó un mensaje para ver si la noticia era cierta. Este lo recibió, pero no le contestó, cosa que fue algo raro debido a que Canserbero horas antes ya había fallecido, por lo que surge otra duda. ¿Quién tenía su teléfono celular en ese momento y por qué nunca fue encontrado? Nunca se encontraron documentos donde se destacara que Canserbero tuviera problemas psicológicos. No hay expedientes médicos ni de consultas con psicólogos o psiquiatras, ni tampoco el testimonio de alguna crisis psicótica ocurrida con anterioridad. El cuerpo de Canserbero fue enterrado en el Cementerio Metropolitano de Maracay. Y este fue el caso de Tyron José González Orama, mejor conocido como Canserbero. Me despido y nos vemos hasta la próxima. Noticia de último momento. El pasado 11 de noviembre, el fiscal Darek William Saab informó la reapertura de la investigación del caso de Canserbero. Una de las principales razones por las cuales el fiscal William Saab ordenó un nuevo análisis del cuerpo fue por pedido de los familiares, ya que la única autopsia que se le realizó a su cuerpo post-mortem lo hizo un médico amigo muy cercano de Natalia Améstica. Por lo que este jueves 23 de noviembre de este 2023, según informó el fiscal general de Venezuela, Darek William Saab, decidió reabrir el caso de investigación del rapero Canserbero. Por lo que este jueves 23 de noviembre de este 2023 se realizó la exhumación del cadáver de Canserbero para esclarecer el lamentable hecho que ocurrió en enero del 2015. Señaló que tras la reapertura se llevó a cabo un abordaje del sitio del suceso con una inspección técnica, un levantamiento planimétrico de los hechos y la búsqueda de testigos que pudieran aportar nuevos datos. También se realizó un ensayo técnico para recrear y estudiar la caída del cantante a través de un modelo con peso y según el fiscal se desmiente la tesis de la primera investigación en la cual dan por hecho cierto que Canserbero se lanzó de la cocina del apartamento de Molinar. Pero, ¿qué se encontró en la exhumación del cuerpo de Canserbero? Las lesiones que presentó Tyron González fueron causadas estando vivo, premortem. Pese a que el mismo se encontraba en estado de reducción esquelética, se observó en la exhumación que dichas fracturas fueron graves y las mismas tenían reacción vital, señaló el fiscal William Saab, hallazgo que marcó diferencia con la anterior investigación. Según registros fotográficos de la inspección del cadáver tomadas en el 2015, las lesiones que impresionaron fueron causadas con un objeto cortante con bordes bien definidos. Estas lesiones, según la inspección, refieren haber sido ocasionadas en el lado izquierdo del cuerpo, las cuales no fueron plasmadas en la autopsia de la época.
También dijo que se encontraban investigando las lesiones cortantes presentadas en el lado izquierdo del tórax de Cancerbero, ya que se corroboró que el impacto del cuerpo punto choque fue en su lado derecho y no en el izquierdo, lo cual se compagina con la recreación con un modelo similar en estatura y peso a Tyron, realizada por el Ministerio Público el 15 de noviembre del 2023. ¿Pero qué se encontró en la tumba? Los siguientes hallazgos fueron: se ubicó solo la osamenta con ausencia de tejidos blandos. Se verificó fractura craneal. Se verificó fractura maxilar inferior. Se verificó fractura cervical y torácica. Fractura de arcos costales derechos y fractura de codo derecho. Cabe destacar que las lesiones descritas son compatibles con la caída de altura. No obstante, por ahora no puede señalarse si hubo o no fuerza mecánica. Los expertos lograron establecer que Cancerbero presentaba diversas lesiones contusas que no fueron reveladas en el protocolo de autopsia, tales como fracturas en su maxilar derecho y fractura en ambas extremidades superiores. Por esta razón, continuarán las investigaciones con el fin de esclarecer la muerte tanto de Tyron González como de Carlos Molinar. Estaremos pendientes de cualquier detalle recaudado en torno a este caso. Por el momento es todo, me despido y nos vemos hasta la próxima. El cuerpo de Cancerbero fue enterrado en el cementerio. Me equivoqué. El cuerpo de Cancerbero fue enterrado en el cementerio de Maracay. Ay, vamos otra vez. El cuerpo de Cancerbero fue sepultado en el cementerio de Maracay. Y este fue... Nunca se encontraron documentos donde validan. Empezamos. Tampoco... ya casi terminamos.